Vos empecé a grabar nomás viejo y continuamos nomás ya de ahí, después cortamos si es que hace falta la parte esa donde comienza. Sí. Seguro no me está saliendo nada más. Uy, Ahí. ahí está, ahí está. Uno tiene que aceptarle al senador, al doctor Riera. Sí, ya la acepté. Creo que está probando el audio y ya se conecta. No, esperándome lo que haga el lugar, dijo. Tu cara no se te ve, man. Sí, ahí me voy más para atrás. Ok. A mí me hizo esperar un rato para entrarme. Sí, yo te acepté a vos. Intenso, dijo, bien intenso. Había esa raya en mi puerta. ¿Ya está? Y creo que él tiene que conectarse. Señor. Voy a pausar mientras la grabación. Dale, dale. Hola, muy buenas tardes. Desde el Club de Debate Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, nos encontramos desarrollando nuestro programa Debate Virtual 2020 con una agradable entrevista al honorable senador abogado Enrique Riera, con el cual estaremos tocando los siguientes puntos: reestructuración del Estado, corte de los privilegios políticos y descentralización eficaz del Estado. Un saludo, doctor, y le cedo la palabra primeramente al compañero Julio. Muy buenos días, doctor. Un gusto saludarle y agradecido por que nos haya prestado su tiempo para compartir en este espacio. Quería dividir las preguntas en lo siguiente. Viendo la sesión extraordinaria del día 2 de abril, vi que dentro de lo que vendrían a ser la cuestión de los royalties, se quiso hacer una modificación a la ley vigente, aparentemente en detrimento de los intereses de nosotros del interior, y veo que también en muchos diarios de la capital están queriendo presentar la noticia de una forma en la que se le afectó al pueblo paraguayo en general, y yo comparto la opinión de usted en que
iría en contra del proceso de descentralización que se estaba dando, y enlazando con eso, dentro de la reforma, dentro de la reestructuración del Estado, ¿cuál vendría a ser el rol de la descentralización en este proceso, si es que vendría a entrar dentro de las consideraciones pertinentes, doctor? Bueno, yo pienso y estoy convencido que el nuevo Estado paraguayo post-COVID-19 tiene que trabajar seriamente en la descentralización. El interior está de pie hace rato. Me ha tocado viajar y recorrer en muchísimas ocasiones y me doy cuenta, porque fui intendente también en Asunción y aún estando cerca del poder central, éramos los intendentes, pasamos de ser simples jardineros, o sea, la gente te dice para ayudarte, tapar los baches y recoger la basura y todo el mundo te va a aplaudir. Y yo le decía, bueno, eso quizás pueda ser válido para Asunción y algunas ciudades capitales, pero cuando entramos en el Paraguay profundo y en el mundo entero, la descentralización es el camino, porque no hay el sector del Estado que esté más cerca del ciudadano que los intendentes. Lo que sucede es que son bomberos sin agua, soldados sin balas. La gente le plantea al intendente que es un vecino, donde todo el mundo sabe dónde vive, quién es su familia, problemas que no puede resolver porque no tiene ni las competencias ni los recursos para hacerlo. Por ejemplo, problemas de seguridad. Te dicen, este barrio es inseguro, doctor y intendente, o te dicen, el hospital no funciona, y el intendente tiene dos alternativas, ¿verdad? Uno es el decirle, esa no es mi competencia, vaya y quéjese al ministro del Interior o a la policía, o vaya y quéjese al ministro de Salud o al centro de salud, pero esa no es la respuesta que una autoridad debe dar a un ciudadano. La otra alternativa, que es la que están haciendo hoy, es tomar la queja, subir a su vehículo o a veces venir colgado de un micro varias horas para tratar de hablar con el ministro, que le hace esperar varias horas con sus carpetas bajo el brazo para que después de 5 o 6 horas de espera salga algún funcionario de segunda categoría y le diga, el ministro está muy ocupado, hoy no le puede atender, venga mañana. Y ahí surge un hecho real: dónde duerme, dónde come y qué hace con todas sus carpetas bajo el brazo. Para que eso no suceda, mi hipótesis es apostar a la descentralización, pero no una descentralización desinteresada, desvinculada. Acá hay que entender que esto es un proceso y que hay que darle a las municipalidades, sobre todo a las más pequeñas, que son la mayoría, capacidades instaladas. Es decir, que tenga los dineros, los fondos, los recursos y las capacidades instaladas para poder atender a la gente, para poder tomar decisiones. O sea, para cerrar esta primera pregunta, a nadie se le ocurre hoy pensar que un francés se va a París para arreglar una ambulancia o a un alemán que se va a Berlín para poner una caseta policial o conseguir que la comisaría funcione, ¿verdad? Es absolutamente impensable, ¿verdad? Hoy incluso, doctor, para cualquier gestión a nivel particular del ciudadano tenemos que irnos hasta capital, y en ese punto yo creería que, al menos enfocándonos en el principio de concentración, debería de haber al menos una secretaría encargada que no nuclee todo en capital, o inclusive los ministerios que se encargan de determinadas áreas donde efectivamente esas áreas se están efectuando. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, acá en la zona de Itapúa, nosotros somos los que conocemos las necesidades de la agricultura. Creo que mejor que gente situada en capital sería una facilidad que tendría el ministro de conocer la realidad de lo que está pasando en su circunscripción. Y esa es la transformación que estamos buscando, Julio. Por eso te decía, ya no son simples jardineros, en el mundo entero son gestores del desarrollo. Es gente que trabaja con la realidad en la que vive. Si el municipio tiene un pequeño conurbano y la mayoría del municipio es rural, la pregunta es qué bache va a arreglar si es que sus caminos son vecinales y son de tierra, ¿verdad? Ahí tiene que entrar primero en la etapa del empedrado, en la etapa de la conectividad de los puentes, y también en los aspectos importantes que tienen que ver con otras áreas que el municipio necesita. Por ejemplo, la lucha contra el dengue, o hoy por hoy el trabajo de aislamiento social contra el COVID,
pero de alguna manera no se quiere tomar esto y yo interpreto que es falta de voluntad política. Yo fui uno de los autores de la ley orgánica municipal vigente hoy, que se aprobó en el 2010, hace 10 años. Si vos lees atentamente, vas a encontrar un capítulo que yo personalmente me hago responsable, donde existe la posibilidad de que el gobierno central paulatina, progresiva y ordenadamente transfiera sus potestades a los gobiernos locales con algunas condiciones. Es un contrato público, como si yo le dijera, mira, Fernando, intendente, y Julio, intendente, les hago cargo del mantenimiento de los caminos vecinales. Y para eso les doy 3 motoliberadoras, una topadora, tanto combustible, tanto dinero, ¿verdad? Y ustedes me tienen que rendir cuenta de esa plata. Entonces, baja sus responsabilidades al terreno, ¿verdad? Pero eso no siempre sucede porque hay una actitud de todos los precandidatos. Cuando son candidatos a presidente, toditos son descentralizadores. Habrán escuchado los actos políticos, ¿verdad? Pero cuando se vuelven presidentes, quieren seguir nombrando maestras, médicos, enfermeras, porque temen que en una primera etapa los intendentes nombren a su hermano, a su pariente, a su cuñado, a su primo, a su socio, a sus correligionarios, y eso probablemente suceda, pero para eso hay que dictar leyes antinepotismo, leyes de control. Una ley de transparencia. Claro, una ley de transparencia. Una ley de transparencia. No, y al principio quizás la ciudadanía o la persona tolere, ¿verdad? Pero después va a llegar un momento en que se van a gritarle a su casa. Es una vergüenza que tenga 20 parientes en la intendencia. Entonces va a haber también un control ciudadano y va a haber una actitud menos complaciente de muchos concejales, no todos, que se complotan con el intendente, porque el intendente les chantajea o si no, no les paga su dieta. Pero todo esto sucede porque no nos animamos a dar el paso. Porque yo recuerdo, y te cuento una anécdota real, en el 2003 yo era intendente de Asunción, se tenía que discutir la descentralización del manejo del agua potable, algo vital para la salud, para la vida. Y el presidente de la época, el doctor Duarte Frutos, vetó la ley, pero yo hablé en nombre de 200 intendentes, era el presidente de AMUAM, que es la Asociación de Municipios del Área Metropolitana, era vicepresidente de la OPASI, que funcionaba en aquel entonces tratando de empujar esto, y Nicanor me dijo literalmente, le vamos a dar registro a gente que no sabe manejar. Y yo le dije, sucede siempre, cuando vos empezás a manejar 2 o 3 veces te hace hoyo. Después aprender, pero hay que avanzar hacia ese proceso. Claro. Cine antes creo que ese era el principio que se le condicionaba a las municipalidades a tener ciertos requisitos para poder acceder al proceso de descentralización y eso es, la apoya a las municipalidades más grandes que tienen condiciones pero van en detrimento de las más chicas que se quedan atrasadas siempre. Yo tengo acá en mano los proyectos que se hicieron a lo largo de los años desde el 92, que vendría a ser uno del Consejo Nacional para la Descentralización del Estado, CONADE, del 97, la Secretaría Nacional de la Reforma del Estado, SNRE, del 99, y el anteproyecto, el último del 2009, que se había rechazado hace poco. Y dado el crecimiento, uno de las urbes de Encarnación y Ciudad del Este, ¿no sería más conveniente, además de nuclear los recursos del Estado en un solo centro que forma indefectiblemente cadenas de pobreza alrededor, distribuir eso al menos en 4 porciones que se encarguen, qué sé yo, la parte del Chaco, Asunción, Itapúa y Ciudad del Este, para hacer un desarrollo local un poquito más intenso y que pueda así desarrollarse no solamente un sector así de forma inequivalente, por decirlo de alguna manera, en detrimento del resto de la población, porque hoy en día ya la densidad poblacional del país cambió, la tecnología cambió y, por ejemplo, hoy yo estaba viendo las noticias y ayer estuve viendo las noticias y la prensa nacional presenta lo que usted bien defendió, que es el proceso de descentralización, como un atentado contra los paraguayos en general porque no se transfirió esa plata de los royalties a la administración central, siendo que hoy en día está viniendo un montón de gente de capital a Itapúa, ponerle, que está pasando, y ellos van a venir, van a traer, Dios no quiera, la enfermedad acá, y uno nos iban a dejar sin suministros para posterior cuando ellos se vayan, nosotros nos íbamos a quedar sin
los ingresos propios que vendrían a ser de impuestos, etcétera, que iban a recaudar los municipios y después nos iban a dejar sin esos royalties que nos llegaban y nosotros nos íbamos a quedar y ahora están presentando como que fue un atentado contra todos los paraguayos y nosotros los del interior seguimos siendo parte del país. Bueno, yo lo que pasa, debo decir como ex intendente de que no siempre los intendentes hicieron bien sus deberes y yo creo que por falta de preparación, siempre creo en la buena fe de la gente, es natural que haya un porcentaje menor que al recibir tanta plata con tan poco control se tiente, y no los justifico, ¿verdad? Porque la plata pública es sagrada. También hay que decir que los organismos de control son demasiado pequeños. La Contraloría General de la República no puede controlar qué hacemos 330.000 funcionarios públicos, que provee casi el 20% del empleo nacional. Pero además de eso, las juntas municipales no están cumpliendo su función porque muchas veces se aprueba a libros cerrados, rendiciones de cuentas que están mal hechas, por 2 cargos para un hermano, para un primo. Eso es una realidad, pero eso sucedió en todos los países del mundo. Por eso te hablé de España y Francia, que son mosaicos de pequeños municipios que se encargan del día a día. Pero eso tiene que ver con una visión de Estado. El temor del poder central en Asunción es que creemos pequeños caciques, ¿verdad? Y que ya no dependan más y que no respondan más porque ya no necesitan la billetera del gobierno central. Pero eso es fruto de una mentalidad chica y mediocre. Vos tenés que tratar, si vas a ser presidente de la República, tenés que ser un líder de líderes. Y supongamos que Fernando y Julio sean intendentes, uno de Encarnación y otro de Campiretá. Entonces, para lograr eso, vos tenés que convencerle de la bondad de tus ideas y de tus proyectos y coordinar trabajos. Porque mi visión del Estado, y ahí entramos en el tema grande, es que el presidente de la República y el vicepresidente son el piloto y el copiloto de un gran avión donde vamos 7 millones de paraguayos. Muy bien. Ese presidente y ese vicepresidente ven los grandes temas nacionales, la seguridad, la salud, la justicia, quizás la infraestructura, por decir los temas centrales. Y también ve las tormentas, el combustible, si llegamos o no llegamos, las relaciones internacionales. Bueno, mientras tanto, los 7 millones de pasajeros que están atrás tienen que ser atendidos por algunas azafatas para el día a día, la comida, dónde queda el baño, me siento mal. Bueno, ¿quiénes son las azafatas? Son los gobiernos locales, los gobernadores y los intendentes. En mi planteamiento de reforma del Estado, yo dije inclusive que las juntas departamentales eran innecesarias porque sus decisiones no son vinculantes y que se podía hacer una junta departamental donde el gobernador sea la cabeza y los intendentes sean sus miembros para poder tener la coordinación departamental. También la ley te permite, Julio, ya que hablaste de la ley, trabajar por regiones. Suponete que un pedazo de Itapúa funcione, por ejemplo, como con el sur del Mondaí de Alto Paraná, y esa es una especie de región aparte. Itapúa pues tiene noreste, centro y sur. Es un mismo departamento, pero son 3 zonas que funcionan con una lógica diferente. Entonces, nada impide, por el contrario, la ley permite que los municipios del nordeste de Itapúa, que de hecho funcionan como las colonias, casi te diría como un estado dentro del estado, puedan perfectamente armar. Yo trabajé mucho hace 20 años cuando no tenía canas y era intendente con la AIDI. Y te digo que era un ejemplo en relación a las asociaciones de intendentes que había, la Asociación de Intendentes de Itapúa, y hacíamos cursos y hacíamos capacitación y brindábamos principios cooperativos, intercambiábamos opiniones, llegaron a unificar registros. Ellos avanzaron bastante, pero llega un momento en que no pueden avanzar más porque el Estado central retiene el poder, pero no hay presidente, no hay ministro en el mundo, no hay forma, ni aunque suban un cohete para llegar a tu problema esta mañana, si es que una ambulancia está estropeada. Entonces, ¿quién arregla eso? Vos no podés estar mandando una nota para que llegue un memorándum, para que el ministro le dé pelota en una circunstancia como esta. Entonces, mi teoría es que la descentralización es el nuevo modelo del Estado paraguayo, pero para la descentralización hay que descentralizar recursos, competencias y capacidades
y no solamente descentralizarte los problemas y no darte la plata. Te doy un ejemplo. Cuando yo era intendente en el 2000, de 2001 al 2006, en el medio nos tocó la ley de contrataciones públicas, que duplicó el proceso, es cierto, es más transparente, no me estoy oponiendo a ella, pero hay que hacerle los ajustes para aplicarla a nivel municipal, porque a veces vos podés comprar más barato en la despensa que está enfrente, en vez de hacer un proceso de 6 meses, cuando tenés el dengue instalado y tenés que comprar desmalezadoras, por ejemplo, ¿verdad? Y el otro problema que me tocó es las famosas CODENI. Según la ley, todos los intendentes de la República se tienen que hacer cargo de todos los niños en la calle. Fantástico. Pero ¿con qué plata? ¿De dónde vos sacás la plata para hacer las guarderías, capacitar el personal y cuidar los chicos de la calle si no tenés capacitación, si no tenés preparación, si no tenés orientación y si no tenés recursos? O sea, te trasladan los problemas, pero no te trasladan los recursos ni las competencias necesarias para que vos cumplas con la ley. Entonces, casi todos los municipios del país están en infracción. Es más, yo quería mencionar que los problemas ya están descentralizados. Cada uno de nosotros vivimos nuestra realidad del día a día y el hecho de que haya una cadena así burocrática que impida el desarrollo es bastante sensible. Acá en Encarnación, en Itapúa, donde no sentimos tanto y no me quiero imaginar en las zonas más adentro. También quería, partiendo ya que ya solventamos ese asunto, me gustaría saber un poco su opinión con el tema de la ley que recorta los privilegios del Estado. Sí, esa ley básicamente acorta las distancias, ¿verdad? El problema de Paraguay son las inequidades, la falta de justicia entre los que ganan tanto que ya no te les alcanza el tiempo para gastar y los que no tienen para comer el día de esta noche, ¿verdad? O esta tarde, o hoy al mediodía. Entonces lo que se busca es que todos nos apretemos el cinto y sobre todo los que ganamos más. Lo que pretendimos hacer y nos dejaron sin quórum es aprobar un proyecto del doctor Godoy que ya presentó en agosto del año pasado. O sea, ya vienen los perros pateando adelante para que no se les peluquee sus privilegios, que saca los seguros privados, que reduce el salario al límite como tope del límite de lo que gana el presidente de la República, que yo planteé en noviembre del 2018. Hay una grabación que prueba esto y nadie me dio pelota, obviamente. Y también hay la idea de cortar los cupos de combustible y con ese dinero volcarlo en este caso a la salud, porque muchas veces, aunque los funcionarios públicos son necesarios, aunque muchos trabajan, hay que decirlo sin hacer demasiada tragedia, que un 30% realmente se pone la camiseta y siente su institución y trabaja y es amable y rinde, y quizás no siempre gana lo que en relación a su esfuerzo, pero trabaja de lunes a viernes y normalmente hasta la 1, hasta las 2 o hasta las 3 de la tarde. Eso le permite estudiar y quizás inclusive tener tiempo los fines de semana para tener un poco de esparcimiento. No es lo mismo en el sector público, en el sector privado, y está probado que el sector público gana más que el sector privado en promedio. Por otro lado, también se pretende todos los gastos superfluos, todo ese viroreí de las flores, las tarjetas, los gastos de catering, de comida, etcétera, etcétera, como el resto de los mortales, se supriman, ¿verdad? Y con eso se va a ahorrar un montón de plata y se va a lograr de alguna manera hacer justicia, ¿verdad? No es posible, no es humano, no es digno que una persona gane 120 millones de guaraníes al mes. Eso es 60 salarios mínimos para 60 familias. Es una locura. Estoy hablando de las binacionales. Hay gente que gana, bueno, con esta ley, si la aprobamos, ya sea por estos medios o por otros, vamos a lograr que todo el mundo esté del presidente de la República para abajo, y además vamos a lograr que el servicio público se entienda que es servicio público, es una carga pública. O sea, lo que queremos hacer queremos brindarnos a los demás, pero no hacernos millonarios, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que se va a lograr recortando estos odiosos privilegios. Y si me permití un comentario
que está vinculado inclusive a quienes hoy están en el poder, a quienes ejercemos funciones, si hasta doctrinariamente hablando, y como Colorado te hago un paréntesis, los principios del partido hace más de 100 años dicen que propugna una sociedad sin privilegios, dice. ¿Y qué son sino odiosos privilegios lo que estamos hablando? O sea que eso que se está haciendo no es coloradismo en estricto sentido de la palabra. Yo me agarré de esto para presionarle a mis correligionarios, que son quienes tienen que tomar la decisión, quienes abandonaron la sala, de que estaban violando sus propios principios, ¿verdad? O sea, haciendo una comparación que puede ser útil, una vez un país en Caraguatay me dijo, ¿quiénes son cristianos? Y yo le dije, los bautizados país. Y él me dijo, no, está bien, los bautizados son los que entran a la iglesia de Cristo, al cristianismo. Los cristianos reales son los que cumplen los mandatos de Dios, los 10 mandamientos, por lo menos, dijo. Con la misma certeza yo te digo, ¿quiénes son colorados, quiénes son liberales? ¿Los afiliados nomás o los que cumplen los mandamientos y los principios de su partido? Bueno, la respuesta es obvia, ¿verdad? No, el carnet de afiliado te permite entrar al club, como el Club Sajonia, como el Club Radio Parque, como el Club Centenario, como cualquier club de fútbol, claro. Entonces, resulta ser que con eso va a entrar al club, pero adentro tiene que cumplir las reglas. Y ahí está la clave de todo esto para darle sustento no solamente social, sino también doctrinario y también ciudadano, ¿verdad? No se puede mantener estos privilegios porque la clase política, como dijo un amigo, es un mal necesario, pero ahora no tenemos una clase política como la que tenemos en otros países desarrollados, en Suecia, en Suiza, quizás en Inglaterra o quizás en Alemania o en Francia, países desarrollados. Este es un equipo de comerciantes que secuestró los partidos políticos y pilló que a través de esto se pueden hacer ricos en poco tiempo a cualquier precio y sin esfuerzo. Entonces se vuelven en exitosos y además les da impunidad. El sueño del pibe, ¿verdad? ¿Quién puede ganar tanta plata en tan poco tiempo y picar negocios, meter tu novia, meterle a los perros, tener cupo de nata, seguro médico, bingo, ¿verdad? Por eso es que después quieren pelear el recutú y por eso yo planteé mi reforma al Estado, prohibir la reelección de los parlamentarios para que se acabe el carnaval. Hoy en día creo que hasta 60, hay creo que personas que cumplen 30 años dentro de la función parlamentaria, doctor, ¿verdad? Efectivamente, tenemos parlamentarios hace 6 periodos, ¿verdad? Que encima van a tener una jubilación privilegiada, en el sentido que van a tener el 100% de su sueldo y le van a pagar todos los paraguayos, aunque no trabajen más, ¿verdad? Y me pregunto yo, ¿cuántos años necesitan para jubilarse una persona en el sector privado y con cuánto se jubila, ¿verdad? Por eso también puse en mi proyecto de reforma del Estado un mecanismo de jubilación automática reajustada. Es decir, que si sube cierto porcentaje la vida o la inflación, que vos tengas una jubilación en proporción a tus 30 años de esfuerzo de poner todos los meses. Y al final es tu plata, ¿verdad? Vos le entregás a la caja para que te cuide, para que cuando vos no puedas producir más, te devuelvan y te sigan sosteniendo para que vos puedas mantener tu familia y tus hijos, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, doctor, ¿cómo queda la cuestión esta ahora del sesionar de ustedes? Porque por el tema de una de las senadoras, creo que ustedes no van a sesionar y diputados también dicen que hasta el 13 de abril no van a sesionar. Bueno, nosotros en la famosa sesión que nos dejaron sin quórum, le llegamos por suerte a autorizar al presidente Blas Llano que haga uso de todos estos métodos como el que estamos usando para poder sesionar. Están resolviendo los técnicos cómo vamos a hacer, por ejemplo, para votar, ¿verdad? Como se puede grabar, uno puede hacer así si está de acuerdo, así si está en contra, o hacerse el burro y no votar. Quizás, si hay buena voluntad, todo se puede resolver. Yo creo que esa es la clave. Ahora, me parece que estos instrumentos también tienen su tiempo. Creo que es 40 minutos o algo así. Y las sesiones nuestras son muy largas, ¿verdad? Pero tiene que haber una solución en el mundo de hoy, donde se hizo un túnel bajo el Canal de la Mancha. Yo creo que ya no hay excusa, ¿verdad? Tenemos que sesionar igual. Sí. Más que nada decirle, doctor, que estoy muy agradecido por el espacio y Annie, ¿quién quería preguntar algo?
No, yo quería contar más o menos lo que puedo rescatar, que estuve escuchando, es que se está creando, o sea, se está rompiendo ese contrato social al no invertirse el dinero y al usarse para crear cierto grupo de gente privilegiada, ¿verdad? Eh, Podríamos ir por ahí, tratar de cambiar un poco eso. Yo creo, Fernando, que va a haber un antes y un después del COVID-19. Yo llegué a hacer un Twitter medio provocativo, donde dije, voy a decir una locura irónico, el COVID resultó el remedio para todas nuestras enfermedades políticas. Porque pueden ustedes presumir mi buena o mala fe. Yo les confieso que hago política para honrar la lucha de mis padres. Es como ser el hijo de Chilavera y no ser arquero. ¿Verdad? Papá se murió en el 2005, pero trabajó 77 años, tenía cuando falleció, y trabajó 50 años por la democracia y la libertad y se llamaba igual que yo. Nuestra familia somos 80, mamá tiene 91 años, acaba de salvarse de un cáncer y está en Caraguatá en convalecencia, gracias a Dios, bien, aislada. Pero hago esto en homenaje a la lucha de mis mayores y también por la generación de ustedes, porque les quiero como legado, si puedo, entregarle un país diferente, ¿verdad? Donde haya una clase política patriótica que termine con este negocio y que le entregue a liderazgos frescos y nuevos un país diferente, porque tenemos un país bendecido, donde vos tirar una semilla, crece un árbol, tenemos agua limpia, no tenemos terremotos, no tenemos tsunami, no tenemos volcanes, tenemos energía abundante y limpia. ¿Qué es lo que falla entonces? Yo creo que fallan los liderazgos que son incapaces de ver que la clave de la política es el servicio y que el servicio es la clave de la felicidad. Cuando vos ayudás a los demás, te sentís bien. Bueno, eso se llama felicidad. La felicidad ahora que tenemos el COVID no es la plata, no es tener 10 departamentos, 10 autos, porque te tenés que meter en tu casa y no podés usar nada. Yo ahora estoy aislado dentro del aislamiento, o sea, estoy en mi pieza y con ustedes es la primera vez en mi vida que uso Zoom y es la primera vez en mi vida que estoy conectándome en estas condiciones porque tengo una esposa y una hija que fueron asmáticas o son asmáticas, entonces esas enfermedades respiratorias son complicadas. Cuando me enteré que la senadora Bajac estaba infectada y se fue, aunque estaba lejos, no quiero correr riesgos. Y por otro lado, también me enteré que el hijo del senador Zacarías se fue a Estados Unidos, a no sé dónde, o a Europa, y al volver, volvió con COVID-19, y Zacarías también estaba en la sesión. Entonces, obviamente, dije, bueno, me voy a quedar en mi pieza y me meten ahí como los presos, la comida me dejan en la puerta y yo tengo que lavar todos los platos y todos los cubiertos para devolver, pero son cosas que nos igualan. Acá ya no importa quién tiene doble apellido, ni contacto, ni cargo, a cualquiera nos puede tocar y yo creo que las iniciativas como las que ustedes están teniendo de generar este debate, de pensar en un Estado nuevo, yo estoy hasta tentado de escribir cómo va a ser la sociedad paraguaya después del COVID-19, porque sé que hay miles de científicos rompiéndose el coco para encontrar esto, inclusive me dijeron que hay paraguayos trabajando en esto. Doctor, nosotros queremos escuchar sus reflexiones para el Paraguay del futuro, porque nosotros, así como usted está diciendo, para nosotros es todo un desafío hacer esto, más otra vez siendo una universidad del interior, que usted nos abra las puertas de esta manera, nos da un realce impresionante y unas ganas de saber más, y yo quiero saber su opinión de cómo va a ser el Paraguay después del COVID-19 con esta luz en la oscuridad que se dio por el tema de la enfermedad, que vendría a ser la posibilidad de reformar el Estado. Yo veo cambios en todos los sectores, yo veo actitudes en todos los sectores. Dicen los que entienden que si vos mantenés una conducta 21 días seguidos, ya se convierte en un hábito. A algunos les durará más y a otros no van a aprender nunca, ¿verdad? Pero normalmente hablando, si vos 21 días haces algo, después ya incorporás a tu comportamiento. Lo primero, desde el punto de vista social, hay que entender que Paraguay no puede tener la riqueza, la capacidad de generar alimentos para 80 millones de personas en el mundo y tengamos 1,5 millones o 2 que no llegan a fin de mes. Tengo que resolver el problema de la pobreza como desafío número 1, porque si no resolvemos el problema de la pobreza, que es la inequidad entre los que tienen mucho y no tienen nada,
no va a haber paz social, porque es inevitable. Vos te vas al shopping a ver todo lo que no podés comprar. Vos te parás en el semáforo y pasa un auto de $200.000 que nunca vas a poder tener. Y eso termina quebrando o frustrando a mucha gente. Entonces tiene que ser una sociedad con una clase media más fuerte. Clase rica siempre habrá, y los ricos para mí no son un problema si lo hicieron honestamente, porque ya tienen resuelto todo ello, ¿verdad? Pero sí son un problema la clase más vulnerable, la más pobre, porque ellos sí están luchando día a día y vamos a tener que encontrar una solución. Y la buena noticia es que hay proyectos que funcionan. Yo les recomiendo, si tienen acceso, que busquen por Amazon o entren a alguna librería y busquen el libro de Martin Burke de Combate a la Pobreza. El libro de Combate a la Pobreza es un libro que habla de un mecanismo, ¿cómo te voy a decir? Ya te voy a mostrar por Zoom. Este es el libro, ¿eh? Sale al revés, pero creo que se entiende. No, se ve muy bien. Combate a la Pobreza. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Y acá atrás está cómo plantea él, ¿verdad? Martín es mi amigo, más allá de que sea liberal y que algunos lo cuestionen como intendente, pero la verdad que es una mente privilegiada formada en los Estados Unidos, y él encontró un mecanismo que es geolocalizar los pobres. O sea, los pobres no son un número, tienen nombre y apellido. Puede ser Fernando Aniquín y Julio Benítez Capri y Enrique Riera Cudero, y saben dónde viven y cuántos tienen. Y la pobreza en su concepto no es solo falta de plata. Puede ser no poder llevar a tu hijo al colegio, puede ser la falta de un vehículo para producir o transportar tus productos. O sea, resolver la pobreza con los pobres es la clave, pero hay que ocuparse de eso, hay que ocuparse, ¿verdad? Y no solamente preocuparse. El segundo cambio que yo veo a futuro es la descentralización. Ya lo hablamos suficientemente. Yo creo que hay que animarse a transferir competencias, poder y capacitación y fortalecimiento institucional. No cuesta nada hablar con el círculo de agrónomos, con el círculo de veterinarios, con el círculo de médicos, y trasladar delegaciones completas a los 254 municipios para capacitar el personal, urbanistas, arquitectos, ingenieros, que los fines de semana preparen planes de desarrollo de acuerdo a la realidad de cada municipio y debatan la realidad inclusive con los ciudadanos. En Brasil se usa, por ejemplo, el presupuesto participativo. Es decir, vos decís, yo tengo $1 millón por año, ¿qué hacemos? Y entonces los barrios se reúnen y dicen, bueno, nosotros necesitamos cloaca. Y otro te dice, yo necesito un puente. Bueno, ¿qué es más importante para la salud? La cloaca. Bueno, el primer año hacemos cloaca para todo. Fantástico. Entonces la población participa en la construcción de su propio desarrollo, pero eso se puede hacer cuando el intendente te dice, yo tengo la plata, yo firmo el cheque. Entonces, si te dice, espere muchacho, tengo que hablar con el ministro, estamos fritos, ¿verdad? El tercer cambio que yo veo es el cambio social, ¿verdad? Vamos a ser más disciplinados, vamos a valorar probablemente mucho más los abrazos, los encuentros, los partidos de fútbol con los perros, que los tererés, porque hoy por hoy te llaman los perros a la noche y no te haces cansado porque te quedas en tu casa, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto daríamos por estar juntos o por visitar a nuestros parientes o nuestros amigos? O sea, vamos a revalorizar lo importante y vamos a producir un cambio de valores en la sociedad, porque hoy lamentablemente la gente te juzga por la cáscara, no por el contenido. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué auto usa? ¿Qué reloj usa? ¿Cómo se viste? ¿Dónde se va de vacaciones? Para hacerte o no importante, inclusive en tus relaciones personales. Los perros le mienten a sus novias para decirle, yo trabajo en tal lado, yo gano tanto y yo me voy de vacaciones a Punta del Este. A lo mejor es mentira, pero tiene que aparentar, porque a mí esta respuesta, esta ficha se me cayó cuando dije, ¿por qué tiene tanto éxito en Paraguay las falsificaciones? Si vos sos un imbécil que compras un Rolex falso y vos sabés que es falso, entonces ¿para qué te pones? Para que la persona crea que es real, pero no tiene lógica. Y lo mismo sucede con la falsificación de las marcas, ¿verdad? Sí. Antes no era así, y sin embargo no nos dimos cuenta y entramos en una sociedad light, una sociedad consumista, te digo, donde se mide a la gente el éxito por lo que tiene y no por lo que es. Cuando vos te enamorás de una chica y es medio seca,
A muchos de los perros te dicen te va a hundir, toda su familia se te va a colgar, es una mochila muy pesada, etcétera, etcétera. Y si es honesta y tiene valores, yo le garantizo, y si más todavía si es inteligente, ahí está el futuro. El día de mañana, si te enamoras del envase, bueno, la ley de la gravedad se aplica a todo, en la uña no se puede derogar y todo cae, ¿verdad? Entonces, tiene que, ¿qué es lo que queda? La sustancia, ¿no? Eso también creo yo que va a cambiar. Va a cambiar también el Estado. El Estado va a tener que ser más liviano. El Estado va a tener que dejar de hacer cemento y vender caña. El Estado va a tener que encargarse de las cuestiones esenciales y los intendentes y gobernadores van a tener que encargarse de ser las azafatas, de atender los pasajeros para que los ciudadanos dejen de trasladarse 300 kilómetros para encontrar respuesta a sus problemas. Van a tener que funcionar de otra manera. Van a cambiar también las relaciones y los trabajos a distancia, como estamos haciendo ahora. Esto probablemente era impensable en otra época, pero hoy es una realidad. Van a tener que cambiar también las relaciones familiares y el futuro de ustedes va a estar orientado probablemente a un desarrollo diferente, porque hoy hay capacitaciones para trabajar en trabajos que dentro de 10 años van a desaparecer. Entonces, ¿cómo les educamos a ustedes? Y prácticamente nuestra generación tiene que educar a la siguiente como sobrevivientes. Como decía nuestro amigo Darwin, que es el que defendía todas estas teorías, las sociedades que van a sobrevivir no son las más ricas, no son las más inteligentes, no son las más grandes, sino son las que tienen más capacidad de adaptamiento a los cambios, de adaptación a los cambios. O sea, ustedes van a tener que estar en condiciones de jugar como cuando falta uno de los perros en el equipo, o de arquero, o de delantero, o de defensor. Fútbol van a tener que saber hacer todo, lo básico. Pero la verdad es que van a tener que prepararse para adaptarse y va a haber mucha tecnología, que en eso sí están muy bien, están mucho mejor que nosotros, y va a haber mucho trabajo creativo. Por ejemplo, la gran decisión que se toma en Itaipú, en mi visión, no hay nada que negociar. Traigamos el 50%, busquemos capital privado para extender la infraestructura de 500, de 220, de 110, de lo que sea necesario, y empezar a poner fábricas de trabajo en los lugares cerca de los medios de producción para generar trabajo sin desarraigo. Pues si vos pones una fábrica en Coronel Oviedo, te vas a tener que ir todos los días o te vas a tener que mudar con tu familia a Coronel Oviedo. Pero si vos pones una fábrica en los 30 distritos de Itapúa para producir como frutica, entonces la gente se arraiga en el lugar y tiene una vida diferente, ¿verdad? Esas son las cosas que yo veo que vamos a necesitar cambiar, ¿verdad? Y ya no se va a poder robar a mansalva como se está robando ahora, y ya no se van a tolerar tampoco las ostentaciones de riqueza, y probablemente la política, ojalá Dios quiera, vuelva a quienes queremos ayudar por vocación de servicio, como se hace en las miles de ONGs que hay hoy, ¿verdad? Porque ¿por qué la gente se va a Dequení, a Queviloni, a Teletón, a muchos lugares? Porque siente que ahí su trabajo llega, porque siente que ahí es útil. Quiere decir que hay una vocación de servicio en el pueblo paraguayo. Nadie se quiere meter en la política porque es prácticamente ser un delincuente. Se invierte en la carga de la prueba. Todos somos delincuentes hasta que se demuestre lo contrario. Yo tengo la misma casa hace 25 años y tengo 2 vehículos y estoy hace 30 años en la política. Este es mi 8º cargo. Vivo de mi salario y obviamente me como mis ahorros, pero lo que tengo en la profesión de abogado. Y si es que por alguna razón me canso de hacer política, como me estoy cansando a veces cuando llegue el fin de mi periodo, bueno, espero que deje suficiente semilla para que una generación como la de ustedes tome la posta, ¿verdad? Estos son nuestros últimos partidos. Ustedes van a tener que administrar este país con una gran riqueza de parte de Itaipú y Yacyretá, desarrollar esto desde el punto de vista de la generación de empleos permanentes y dignos, industrializando el país y, en mi opinión, potenciando las MIPYMES creativas. En Italia, el 40% de las exportaciones están en MIPYMES. O sea, para entendernos, un Toyota
tiene más de 6.000 MIPYMES detrás. No es que se hace el Toyota completo en la fábrica en Japón. Uno hace apenas la palanca al cambio, otro hace el señalero, otro hace el tablero, otro hace el botoncito para subir y bajar el vidrio. Y después hay una gran planta de ensamble, pero muchísima gente trabaja detrás de eso. Eso sería como los parques industriales que hay en el Uruguay, así que le dan un montón de trabajo a gente, ¿verdad? Y eso sería genial, ¿no? Eso sería genial y vamos a tener que poner transporte público. ¿Cuántas veces no hemos visto películas de los gringos con ese auto amarillo, ese camión amarillo que lleva y trae a los chicos? Entonces ya a una hora, a un lugar, en una esquina, hay un transporte público que le lleva a la escuela para no tener que caminar 8 kilómetros, andar caballuari o Wirubi, con todos los riesgos que ello implica, con la calidad de nuestros caminos. O sea, vamos a tener que tener escuelas interconectadas. Porque el problema hoy no es el conocimiento. Cualquiera de ustedes entra a Google o a Wikipedia y averigua cualquier cosa mientras el profesor explica. El problema es administrar los conocimientos o usar la tecnología para el aprendizaje. Sino con estos bichitos, que gracias a Dios aprendimos a manejar rápido, el Pila es un genio, maneja con la mano derecha la moto y con la izquierda mensajea. Un gran irresponsable también, pero es una realidad. Una última consulta. Viste que hace poco aprobaron la ley de emergencia nacional que es en beneficio de la gente en extremo pobre y que en principio solamente era aparentemente para la gente de Asia Central. Pero no va hacia ese lado la pregunta. ¿Qué pasa con la clase media? Que va a ser la más resistente porque aparentemente nosotros vamos a tener que ser los que vamos a tener que cargar a poner el hombro, por decirlo de alguna manera, pero no sé si hay alguna forma de hacer menos oneroso el desafío para la clase media en esta situación. Sí. Nosotros le dimos para hablar en titulares al presidente de la República 1.600 millones de dólares en la chequera. O sea, hasta 1.600 millones de dólares. ¿Cómo se distribuye esa plata? 500 millones de dólares va derecho a la salud. O sea, hoy el ministro tiene eso en la mesa, 500 millones de dólares para comprar lo que sea, terapia intensiva, respiradores, equipar hospitales, preparar gente, etcétera, 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 ¿verdad? Otra parte importante, más de 300 millones de dólares, va para la transferencia a través de los mensajes de giros Tigo. Todas las compañías están metidas en el sistema y se está identificando a las personas que no tienen ningún plan social que beneficie del Estado. Es decir, los que no son jubilados, los que no están en Tecoponá, los que no son adultos mayores. Hay una población ahí que no tiene ningún beneficio del Estado y esos van a recibir el 25% de un salario mínimo. Son 590.000 guaraníes por mes más o menos, que es insuficiente claramente, pero que es mejor que nada. Lo malo de eso es que está establecido por 2 meses. Esto quiere decir que yo pregunté en el Senado, ¿y qué pasa al tercer mes? Si el COVID continúa, encima que poco vamos a tener que reunirnos de vuelta para volver a ampliar, porque son 150 palos verdes por mes. No es fácil, ¿verdad? Por eso yo en mi propuesta de modificación que leí en el BCP de reforma del Estado dije, tenemos que empezar a pensar en el seguro de desempleo que hay en otros países. O sea, vos estás laburando y por alguna razón o te echan o te reduce. Si no, entonces vos tenés que tener por lo menos 6 meses de colchón mientras te ofrecen otro empleo, una especie de red que te sostenga mínima para que vos puedas volver a incorporarte, ¿verdad? Y el tercero es una inversión, una inyección importante en las MIPYMES, que son el 90%, las pequeñas y medianas empresas, son empresas de un empleado hasta 50. Y eso tiene 3 categorías. Yo hice la ley de MIPYME en el año 2000, pero se aprobó hace poco, como son las cosas en Paraguay. 20 años tardamos en aprobar, somos unos virus de marca mayor, ¿verdad? Se vetó la primera versión y después al final terminó haciendo una segunda y se sacó en la época de Lugo y se implementó ahora en la época de Cartes y ya está funcionando. Hay un viceministerio de MIPYME. Bueno, esa inyección de dinero es para licuar la deuda. Se patea la deuda a 18 meses y vos podés sacar a través del sistema financiero intereses de muy bajo interés
y a largas e interminables cuotas para no generar desempleo y para no parar tu producción. Además de eso, hay exoneración de consumo de electricidad para todos los que pagaban hasta 500.000 guaraníes y para todos los que pagamos más de 500.000 guaraníes en agua, en teléfono, pero me refiero a línea baja, ¿verdad? Copaco, no le va a llegar la factura a 3 meses. Y después esas deudas se van a licuar también en 18 meses. O sea, durante 3 meses en línea general le van a estar ya de chupé medio becados, algunos mejor y otros peor, pero todos tendrían que recibir un apoyo además de los kits. Y ahí el gobierno metió la pata porque primero dijo, vamos a repartir los kits, pero ya vamos a repartir el contagio. Entonces después se echó para atrás y dijo, no vamos a repartir kits, vamos a repartir plata. Y el kit valía 210.000 guaraníes, entonces los perros dijeron, una miseria, 210.000 guaraníes, una vergüenza, se armó un escándalo, las redes estallaron. Entonces mejoraron eso y subieron hasta 500. Y ahora yo sinceramente, siendo un tipo informado, tengo la duda si esos 500 que reemplazaban los kits se suman a los 500 de los que te hablé, de un cuarto del salario público, del salario mínimo. Pero con esta ventaja, esa asignación, según lo que aprobamos en la ley, es individual. O sea, vamos a suponer que Julio y Fernando estén casados y los dos estén colgados. Los dos no tengan laburo, son de clase media y se quedaron fuera. Bueno, los dos se pueden anotar y si ninguno de los dos no recibe ningún plan social del Estado, pueden recibir los dos, Fernando 500 y Julio 500, o Fernando 500 y su señora 500 y Julio 500 y su señora 500. Entonces finalmente es un palo, ¿verdad? O sea, puede ser para más de uno en una misma casa. Así está diseñado el proyecto y para eso también tienen plata. Los 1.600 millones de dólares tampoco implica que se van a usar todos. Ese es el tope. Es como si vos tuvieras una línea de crédito en un banco y vas usando a medida que vas necesitando, ¿verdad? Pero es deuda pura y dura que vamos a pagar todos los paraguayos. Por eso, cuando se trató el tema de la electricidad, yo dije, bueno, los que pagan menos de 500, ¿son cuántos? Nos dieron la cifra y eran 57 millones de dólares más. Entonces yo dije, ¿por qué esa cuenta de los que deben menos de 500 no pagamos lo que gastamos más de 500? Como cuando vos le invitas a los perros, hay 2 o 3 secos y decís, yo pago la cuenta de fulano porque acaba de perder el laburo y vos pagás la cuenta de la pizza y la cerveza de los perros, ¿verdad? Bueno, los que ganamos más tendríamos que habernos hecho cargo de esa cuenta de los que ganan menos. O sea, esos 57 millones de dólares y vamos a derretir entre todos los que pagamos más de 500.000 guaraníes de luz en 18 meses. Y yo no tenía problema porque me parecía justo que quien ganemos más, paguemos más. Pero no se aceptó, ¿verdad? Ah, no se aceptó. No se va a prorratear entonces la deuda en todo el... No se va a prorratear, va a ser deuda pura y dura también. Eso va a ser probablemente dentro de los 1.600 millones, ¿verdad? Y ese solamente hay 3 formas, más tributos de la reforma que están queriendo plantear desde el lado de la izquierda, mayor emisión monetaria y una nueva deuda. ¿Cuál es el que...? Y a veces la solución es mixta, ¿verdad? Yo siempre estoy en contra del aumento de tributos porque ataca a los formales. O sea, es como si te suben la cuenta a los mismos que siempre pagan, ¿verdad? Y hay una gran base de evasión en Paraguay. O sea, para mí tenemos que agotar primero el camino de ampliar la base tributaria, o sea, que más gente pague la cuenta. Primero. Segundo, hay que cerrar el contrabando y ahí vas a tocar intereses de algunos amigos que siempre tienen sus vínculos políticos porque son los que financian la campaña. Y ahí estás afectando el corazón de la democracia, porque entonces el que gana las elecciones responde al que pagó la campaña y no al que te votó. Entonces hay que cortar ese vínculo entre el dinero sucio y los elegidos. Hay que cortar para que la democracia representativa funcione. Ese es otro cambio que hay que hacer con autoridades que tengan la autoridad moral para controlar el contrabando que mueve millones. El ex diputado Sebastián Hacha llegó a intentar cuantificar en un trabajo muy interesante que está también creo que en la web,
cuánto es la economía subterránea de Paraguay. Y creo que es el 40% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de más de, creo que el Producto Interno nuestro es 13.000 millones. Así que haciendo un cálculo mal, estamos hablando de mucha plata. Estamos hablando de cerca de 6.000 millones de dólares que están bajo tierra, que no se registran, que no pagan RUC, que no pagan impuestos, que no pagan nada, pero que sí pagan campañas políticas, ¿verdad? Entonces, obviamente, los que llegan protegen el sistema. Nosotros necesitamos que llegue gente que no dependa de ese dinero, que no dependa de las instrucciones de esos señores que están detrás de bambalinas, sino que dependa de un pueblo que necesita cortar distancia. Y si hiciéramos quizás a futuro una ley de blanqueo de capitales, como muchas veces se hace, y toda esa plata se pone sobre la mesa, a lo mejor ni siquiera necesitamos préstamos, ¿verdad? Podemos vivir con nuestro propio dinero, pero tendríamos que tener todo el dinero en blanco sobre la mesa y parar el contrabando. Es preferible que pague un guaraní por cada producto que pase y no pretender recaudar grandes sumas de dinero, porque si no, no vamos a resolver nunca este problema. Y cuando va a aumentar los impuestos a un país mediterráneo como nuestro, que tiene que cargarle el flete, la distancia, la salida por barco hasta Buenos Aires, para ir en barcos de ultramar, o trenes que no tenemos y que también tenemos que hacer, entre paréntesis, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es cargando la misma mochila sobre las mismas personas. Y mi opinión es que tenemos que buscar más gente que cargue el mismo peso y tenemos que cerrar el contrabando. Y una vez que lleguemos al límite razonable en esos dos extremos, entonces sí podés hablar de subir la carga impositiva sobre los que hoy pagan impuestos. O sea, lo que en definitiva usted dice, doctor, es que lo que necesitamos son instituciones que hagan respetar la ley y que con razón de eso más habitantes paguen un impuesto accesible que seguir asfixiándole a determinados sectores que al fin y al postre se van a quedar en la ruina si es que mantenemos un mercado negro de contrabando y seguimos apretándole a la gente que produce. Claro, vos vivís en un departamento, un edificio de 10 pisos y resulta ser que solamente los 3 primeros pisos pagan el alquiler. Y viene el dueño y te dice, no alcanza la plata, tenemos que aumentar el alquiler. Pero hermano, cobrarle a los 7 pisos que están arriba, le decimos. Y entonces él te va a decir, bueno, no puedo por X, por C, por Z, porque son bandidos, son ladrones, me van a matar, llamarle cangrejo, no importa la excusa. Pero eso es lo que sucede. Entonces la clave es cobrarle a los 7 pisos de arriba y no cargarle más alquiler a los 3 que están pagando, ¿verdad? Entonces cada vez que se aumenta el impuesto pagan los mismos, ¿verdad? Y eso le saca competitividad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los 3 de abajo se van a mudar de edificio y el dueño se va a quedar sin cobrar. Entonces la clave es cobrarle a todos para que entonces va a llegar un momento que si vos sabes que pasó algo increíble, Julio, ¿qué pasó? Y me fui a hablar con ellos y al final accedieron a pagar el 50%, por lo tanto el alquiler de ustedes va a bajar un 30%. Usted, Fernando y Julio me van a hacer una fiesta, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Doctor, yo estoy satisfecho, fue una clase magistral, los ejemplos que lanzaste son así didácticos, a no por más, y estoy contentísimo, muy agradecido por la oportunidad que nos dio el club para poder así manifestar la voz de la Academia de Itapúa. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta técnica, Fernando, vos sos de Itapúa también. De Itapúa también, doctor. Ustedes tienen un departamento extraordinario, privilegiado, con una gran productividad, pero también saben que tienen bolsones de pobreza, ¿verdad? Sí. Y ese es un desafío para tu generación, es llegar, que el beneficio le llegue a todos, y sé que pueden hacerlo con algún plan solidario. Para mí las cooperativas son una de las claves, porque te proveen los insumos, porque te dan el apoyo técnico, te capacitan, se comparten las maquinarias, se comparten los riesgos, se comparten los beneficios y cuando son grandes volúmenes hasta se consiguen mejores precios, ¿verdad? Entonces yo creo que tres ideas podemos dejar para ir cerrando esta primera experiencia. Yo estoy a disposición. Muchísimas gracias, doctor. De ustedes ponen si escaparme, entonces no hay problema, pero cooperativa, MIPYMES, descentralización, transparencia, reforma del Estado. Espectacular, doctor.
Muchísimas gracias nuevamente. Un placer tenerlo con nosotros. Le vamos a molestar nuevamente en otra ocasión si es posible. Y nada más, muy agradecido, doctor. Muchas gracias, Al contrario. un Al gusto. contrario. A veces nosotros estamos hablando entre compañeros, debatiendo, y realmente es otro nivel poder hablar con usted y que nuestras cuestiones se escuchen también por nuestras autoridades. Genial eso. Bueno, me alegro. Yo, para terminar, les quiero decir que en Twitter me van a encontrar fácil, y en las redes también. Yo les pedí al equipo que comparta el borrador. Esto es solamente para empezar a discutir, ¿verdad? De proyectos para reformas estructurales del Estado. Es un documento que tiene 7 páginas, pero es muy puntual. Son cosas así, medidas, que habla de un Paraguay posible, pensando un poco post-COVID-19, y que tiene un título, aparte de Paraguay posible, que es: no hay desarrollo sin seguridad y no habrá paz social con inequidades. Ese es un poco la tierra prometida, digamos. Ojalá que como Moisés no tardemos 40 años en cruzar el desierto, y nuestra generación, que es la de la inflexión, le entregue a usted un país diferente después de que combatamos esta guerra, porque esto es una guerra, hay que ponerse en modo COVID-19, es una guerra donde nos vamos a ayudar entre todos, nos vamos a salvar entre todos, y hay que seguir ganando tiempo para que el ministerio se prepare y para que los grandes cocos del mundo encuentren la vacuna, que lo van a hacer, como lo hicieron en su momento con el tema del SIDA. Antes la gente se moría de SIDA, hoy se salvó, se moría de malaria, hoy se salva, y también del famoso N1H1 y el ébola, y siempre hay unos genios que van a encontrar. Así que pateemos para adelante, y también una reflexión: tenemos que encontrar la fórmula para equilibrar los cuidados de salud y aislamiento social con los temas económicos, porque si la economía para, la salud se muere. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto? Es todo un desafío, y a mí me gustaría dejar un planteamiento que quizás algún médico, cuando vea esto grabado, pueda tener la explicación, ¿verdad? En Corea se desarrolló una app que geolocaliza el infectado de tal manera a que el barrio toma sus precauciones, porque acá el problema es que vos te cruzás con alguien cuando te fuiste a la farmacia o al supermercado y no sabes que está infectado. Y yo sé que se hace guardando la identidad de la gente, y sé que se hace también para no estigmatizar al enfermo, pero si a mí me dicen en Asunción que tiene 68 barrios, en el barrio San Vicente o en Burucuyá o Barrio Jara hay 4 infectados, pues yo voy a tomar mayores precauciones, y el resto de la población ya no se va ni a acercar acá, como una especie de pequeño cordón sanitario más preciso. Los tuits de Mazzoleni son fantásticos, esperamos todas las noches. Es un hombre que está haciendo un gran trabajo, es muy creíble, pero nos da cifras, pero no nos dice dónde. A veces dice central y capital, pero no dice dónde. Entonces podemos nosotros, en la necesidad de conseguir algo para comprar, para comer o algún remedio, ir a una zona vulnerable. Y ahí es donde yo creo que le tienen que agregar esa información y tener la aplicación, inclusive en las fuerzas policiales y militares, que tengan la lista de los infectados ellos, para que si alguien cruza la barrera sea devuelto a su casa, como se tiene, por ejemplo, en las órdenes de captura. A mí no me interesa saber quién es, no quiero ir a retarle ni a tirarle qué culpa tiene de estar infectado, pero sí me interesa que el resto conozca dónde están los focos para evitarlos, ¿verdad? Para seguir propagando el virus. Esa sería una sugerencia al aire, para que cuando pasen este audio, como ciudadano, ya no como senador, ni mucho menos como entendido de salud, solamente por sentido común, creo que nos faltaría georreferenciar el lugar donde están aquellos afectados que dieron positivo, por manzana, por barrio, porque por ciudad no es suficiente, ¿verdad? Saber, ni por departamento menos. Si dicen cordillera, no sabemos si es Isla Pucú, Caraguatay, o si es 1 de marzo, ¿verdad? Pero si supiéramos, entonces obviamente la gente tomaría precauciones dentro de su buena fe. Le mando un fuerte abrazo a Fernando, a Julio. Le felicito por la iniciativa. Entrevisten a otra gente y cuenten conmigo las veces que quieran. Gracias, Un doctor. gustazo, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Le vamos a estar mandando el video. A las órdenes. Un abrazo. Vale, doctor.
Nos vemos. Corto la transmisión.